Básicamente yo en estos minutos lo que quería compartir con ustedes es son dos cosas. Digamos, ¿qué procedimientos quirúrgicos estarían avalados de realizarse durante la pandemia según lo que consideran las sociedades internacionales sobre la especialidad? Y algunas consideraciones en base a preguntas y respuestas sobre pacientes ya sea trasplantados o que enfrentarían un operativo de trasplante durante la pandemia. La STS, la Sociedad de Cirujanos Torácicos y la Sociedad de Cirujanos Vasculares, dividieron los pacientes quirúrgicos en 4 categorías y viendo la conveniencia de operarlos o no durante la pandemia. La categoría 4 claramente debería ser pospuesta y las categorías 1 a 3 deberían ser operadas, ¿no? La Sociedad de Cirujanos, el American College of Surgeons adhiere a estas pautas y tiene pautas similares y el Colegio de Cirujanos Cardiovasculares las tomó como tal. ¿A quién no deberíamos operar según las sociedades científicas quirúrgicas? Es aquellos pacientes que sean asintomáticos o aquellos pacientes que, no tengan un riesgo de deterioro de su condición y lo que proponen es en los próximos 2 meses. Esos serían los pacientes que en teoría uno debería posponer. Y las categorías 1 a 3, son aquellos que sí o sí deberíamos operar. La 1 es la que se cae de maduro, o sea, son pacientes que están inestables. Si ustedes ven las definiciones, las disecciones, los taponados, las isquemias agudas de miembros o viscerales, la cirugía de la embolia de pulmón, todos los procedimientos de trasplante y asistencia circulatoria, las cirugías por endocarditis o por insuficiencia cardíaca aguda en el contexto de valvulopatía, y la cirugía coronaria que no es, pasible de tratamiento endovascular. En la categoría 2 entran aquellos pacientes que están hospitalizados y que no se pueden dar de alta en una escala de gravedad un poquito menor. Tenemos los coronarios inestables o aquellos que tienen estenosis críticas, las valvulopatías sintomáticas, la endocarditis, los aneurismas sintomáticos, las isquemias agudas de miembro, las isquemias crónicas pero que tienen dolor de reposo o lesión trófica, que son personas que van a perder el miembro, la corrección de accesos vasculares para diálisis, que es un problema, la enfermedad carotídea sintomática y todos los trasplantes o asistencia circulatoria. Y en la categoría 3 ingresarían aquellos pacientes en los cuales tienen riesgo durante la espera o que tienen condiciones sintomáticas y vuelven a entrar los coronarios, los valvulares y los pacientes con enfermedad vascular periférica sintomática. En síntesis, todo aquel paciente que tenga enfermedad cardiovascular y que tenga síntomas no debería ser pospuesto por el problema epidemiológico que nos afecta y que nos afecta a nuestra práctica diaria. Me llamo a colación la discusión o conversación que tuvimos hace pocos minutos. ¿A quién deberíamos posponer? A aquellos que tienen una valvulopatía asintomática, no sé, una angina crónica estable, pero el resto de los pacientes deberían tratarse. Obviamente se hace la salvedad por la condición, variable que tiene todo esto, que uno debe asegurarse de tener, la disponibilidad de recursos en cuanto a anestesia, banco de sangre, camas en la unidad coronaria o en la unidad de cuidados intensivos y el equipamiento adecuado. Hay también en este contexto preocupaciones por parte de las sociedades científicas internacionales, como lo que publicó ayer American College, que dicen que ellos ven que los pacientes no están consultando y de hecho hicieron correr por las redes sociales y por los medios masivos de comunicación ciertos algoritmos o notas que para poner a los pacientes, evitar que el paciente deje de consultar por miedo a la pandemia y demás, y alertarlo ante qué síntomas deben consultar. Pareciera que uno está viendo menos consultas y eso se ve en todos los centros, tanto de Argentina como de afuera, y es lo que están denunciando algunas sociedades científicas que tiene mayor mortalidad. Ahora, esto a título personal uno puede ver los diarios de hoy que te tiran noticias como esta, ¿no? El pico de contagios en la ciudad se corrió para principios de junio.
y buscan que haya más testeos. O sea, todo el mundo quiere testear más, no solamente nosotros. Entonces, este pico de la pandemia, que iba a ser para fin de marzo, y que después va a ser para fin de abril, y después para mayo, y ahora dicen que va a ser para fin de junio, exige que los centros de salud, nosotros como médicos y demás, establezcamos pautas de trabajo, primero para cubrir a nuestros pacientes y para seguir trabajando, vamos a decir las cosas como realmente son, porque esto va a ser cada vez más prolongado. El pico se va a dar cuando abran el grifo de la cuarentena. Y el hospital muestra estas curvas, y esto está en un mail que le mandaron ayer a todos los usuarios, sobre cuáles eran en puntitos las camas hospitalarias que estaban proyectadas y las camas que están ocupadas. Entonces, bueno, esto había esta proyección, pero la realidad es esta. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los pacientes que venían todos los días a tratarse hasta hoy y hoy no están viniendo? En parte porque tienen miedo, en parte porque hay menos oferta de atención y demás. Es un punto que creo que como equipo médico, equipo hospitalario y demás, uno debería tratar de llevar, porque esto va a ser más prolongado que lo que parece. Un par de consideraciones respecto a los pacientes de trasplante. También, o sea, ustedes vieron que en el medio de la pandemia nadie busca tanto la medicina basada en la evidencia, todo el mundo hace recomendaciones. Esto es lo que la Sociedad de Trasplante dice respecto al manejo de pacientes que tienen enfermedades cardiopulmonares crónicas, trasplantes, soporte circulatorio mecánico o hipertensión pulmonar. Y son una serie de preguntas y respuestas, ¿no? Y dice, estos tipos tienen un riesgo incrementado de infectarse por coronavirus. Se desconoce, pero no hay ninguna literatura que diga que tienen más riesgo de infectarse por coronavirus. Si se infectan, ¿tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad severa? No hay evidencia publicada que diga que estos pacientes van a tener una enfermedad más severa. ¿Qué se puede hacer para evitar, desde la práctica cardiológica en los trasplantados, para evitar que esta gente, digamos, se exponga? Y la única recomendación es que se deberían diferir las biopsias de rutina. ¿En quiénes? En los que tengan una función estable del graft y que tengan bajo riesgo de rechazo. ¿Y eso quiénes son? Los que tienen más de 3 meses de trasplantado, que no están hipersensibilizados y que nunca rechazaron. Si tiene menos de 3 meses de trasplante, si está sensibilizado, si ya rechazó, uno debería evaluar el riesgo-beneficio de una biopsia programada. ¿Qué sugieren respecto de la medicación que se le da a esos pacientes? Bueno, yo me voy a hacer referencia a la inmunosupresión, lo demás ustedes lo saben mejor que yo, pero no hay recomendaciones que la inmunosupresión debiera ser reducida en el contexto de pacientes que pueden exponerse a potenciales infecciones. ¿Qué dice? ¿Cuándo y cómo debería ser testeado? Bueno, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, lo que recomienda la Sociedad de Trasplante es testearlo con las mismas pautas que a los individuos de la población general y no tener un régimen especial. Y dice que para aquellos pacientes asintomáticos las recomendaciones pueden variar de acuerdo a las políticas de cada país y el uso de recursos de los mismos. ¿Qué pasa si ofrecen un órgano? Y un poco viene el punto que estábamos discutiendo recién respecto a una potencial cirugía electiva, si va a ser un trasplante. Y lo que dice es que si es un trasplante, de acuerdo a las posibilidades de las instituciones y de tener una PCR rápida, ellos recomiendan hacer un hisopado del receptor en el momento del trasplante y si es positivo, no proceder con el trasplante. ¿Qué pasa si un trasplantado se agarra un COVID? Bueno, en ese caso, las recomendaciones es usar las mismas medidas de atención general que para un paciente no inmunosuprimido, para un paciente de la comunidad, y tratarlo de acuerdo a la gravedad clínica, y no se tiene claro si la afección por COVID puede influir en la tasa de infección. Finalmente se plantea si realmente uno debería proceder con el trasplante en el medio de la pandemia y digamos, es bastante obvia la conclusión, si uno debe establecer el riesgo-beneficio, o sea, si el riesgo de seguir esperando puede matar al paciente, bueno, uno debería avanzar con el trasplante. Pero no recomienda bajo ningún concepto parar los programas de trasplante o asistencia circulatoria solamente para liberar recursos
para potenciales pacientes COVID, y lo acabamos de ver con las proyecciones que hacía el hospital, donde dice, mira, voy a parar todos los programas porque tengo que dejar camas libres para los COVID, y resulta que hasta ahora los COVID no vinieron. ¿Qué pasa si un paciente que está en lista se agarra un COVID? ¿Cuándo uno debe reactivarlo? Bueno, en ese caso uno debería reactivarlo luego de que haya pasado la fase clínica de la enfermedad, esperar al menos 14 días, y lo que se pide son 2 test sucesivos negativos para coronavirus antes de reingresarlo en lista de trasplante. La recomendación que se hizo frente a casos leves es a los 21 días testearlo. En este caso, uno que tenía que tener 2 test negativos antes de reactivarlo en una lista de trasplante. Para los que usamos terapia de inducción, que es lo que se usa acá en el hospital, eso produce una inmunosupresión un poco más profunda que cuando no se usa inducción, y no hay ninguna sugerencia de cambiar esos protocolos durante la pandemia, aunque hay pocos trasplantes que se hicieron. Y finalmente, ¿qué pasa con la selección del donante? Bueno, no hay reportes de coronavirus transmitido de donante a receptor hasta ahora, pero es razonable pensar que así fuera. Y bueno, si el donante es coronavirus positivo, obviamente no se va a hacer el trasplante. La recomendación local es testear al donante también. Y respecto de la selección del donante, siempre queda la preocupación porque hay una tasa desconocida de falso negativo en las PCR, y en las muestras tomadas por hisopado, ese falso negativo es alto, o sea, la sensibilidad del T es 60 y pico %. Entonces, digamos, eso es una preocupación, y lo que sugiere la sociedad es lo que planteaba Diego Pérez el otro día, en que es tomografiar a los donantes, cosa que no lo veo operativo en el medio de Argentina, porque, como decía Diego el otro día aquí en el Ateneo, las imágenes de TC, de neumonitis o de afectación pulmonar preceden a veces a la positivización de la PCR y al cuadro clínico. Entonces, si uno tiene un sistema de salud que lo permita, uno pasa el donante por una tomografía y tendría alguna información que permita descartarlo. Yo personalmente no veo viable eso en este país. El 90% de los donantes tiene fiebre y no hay test para hisoparlos en la complejidad de hospital que son lo que generan los donantes. Y lo que nosotros vemos es que no recibimos llamadas por oferta de órgano, al menos en lo que hace órganos intratorácicos, desde que empezó el problema. Muchas gracias por escucharme.